Los tres grupos que protestan, Y el gobierno. más unos estudiantes que están ahí, que son los que presentaron unas propuestas muy interesantes ayer, y el gobierno, hoy por la tarde se instala en la mesa única de negociación o de diálogo en Penonomé. Ayer Ojalá. los muchachos tuvieron problemas, Guido, para presentar el punto 7, que es el tema de la corrupción. Les estaban haciendo la vida bastante difícil cuando presentaban eso, lo cual me da a entender que el gobierno lo que quiere hacer es tapar con curita esto, porque ese tema es Fundamental. No es Fundamental. coyuntural como la gasolina, por ejemplo. No, es fundamental, porque es que además, con buen criterio, esos estudiantes han planteado que haciendo los cambios presupuestarios y ajustando el gasto público de manera responsable, se puede financiar sin necesidad de endeudar al país los otros ajustes. Y eso es un punto irrebatible. Entonces, bueno, desafortunadamente quedó en el punto 7. Yo creo que hubiera sido bueno ponerlo más arriba, pero quedó, que es lo Y positivo. ni así lo quieren meter. No, ya quedó incluido. Sí, Así pero con muchísimos problemas Sí. y no lo quieren meter. Bueno, tienen que discutirlo porque eso es fundamental y yo estoy seguro que todos los grupos que están sentados en esa mesa van a presionar para que eso se discuta y se hagan los ajustes necesarios. Lo que seguido no puede seguir es la anarquía y la violencia en las calles. O sea, ayer estaba la caravana por Horconcitos parada y aquí unos deciden quiénes pasan y quiénes no. ¿Cómo es posible eso? Sí, no, ahí... Hemos dejado el gobierno, porque yo ahí no me voy a meter en ese baile. El gobierno ha dejado correr esto de una manera que ya cae en la irresponsabilidad hace mucho rato. Esos personajes que están apareciendo como activistas ajenos a los grupos que protestan, porque hay que decirlo, había un video en donde el señor X ni siquiera sabía dónde estaba, en qué punto estaba. Eso es delincuencia común, eso es anarquía, eso es, incluso puede ser catalogado hasta de terrorismo. Miguel Ángel. Entonces se requiere que el gobierno actúe y las autoridades actúen, porque ese es su deber. No es posible que venga un convoy con alimentos hacia la ciudad de Panamá y sea detenido por estas personas sin que les suceda nada, ¿no? Ahí el gobierno tiene que actuar porque es que eso produce, Flor, la sensación de ausencia de poder y eso es terrible en estos momentos. Entonces, por eso se producen escaramuzas como la que se produjo ayer en El Chorrillo y en Santana, ¿no? Porque cuando la gente, los delincuentes, ven que hay una ausencia de poder y de autoridad, pues salen a tratar de hacer de las suyas y eso no puede permitirse. Y lo otro es, ha salido información de que había uno de los SPIs de Martinelli metido en la protesta, Martinelli por otro lado quejándose de que le están amenazando la vida y que le quieren retirar los SPIs. Yo creo que eso otra vez es coyuntural, creo que Mano Negra sabíamos todos que había, no sería una gran sorpresa, pero el gobierno, no creo que esa debe ser la comunicación. A mí me lo mandó gente del gobierno, voceros del gobierno. Yo no creo que ese es el enfoque. Yo creo que por más que haya Mano Negra, por más que sea absolutamente cierto y que esté mal, ese es un punto dentro de este cuadro. El hartazgo es generalizado y yo no entiendo qué más tiene que pasar para que el gobierno se dé cuenta que esto se le salió de las manos y que hay que atacar la raíz del problema, no decir que es que hay infiltrados. Ok, hay uno, ¿y los demás qué? Sí, de acuerdo. Yo creo que el gobierno tiene que tener medido cuál es el origen y la causa de este malestar que desafortunadamente está afectando a gente que no tiene nada que ver en el asunto, a la población en general, a los mismos que protestan y por eso están sentados en una mesa de diálogo para tratar de resolver el problema. Claro. Ahora, estas unidades, Flor, que están causando el caos y la zozobra, como eso de detener el convoy de alimentos que venía hacia la ciudad de Panamá, deben ser sacadas de circulación, arrestadas y procesadas, porque eso que cometieron es un delito, así de sencillo. Listo, no vale quejarse políticamente de eso, el gobierno no puede quejarse políticamente de eso.
No tiene por qué. El gobierno Y tiene si- que gobernar y actuar de conformidad con lo que dice y establece la ley. Bueno, y ayer el leíste vocero- ayer leíste el artículo 38 de la Constitución. Sí. El gobierno tiene que proceder con este tipo de sujetos inmediatamente. Bueno, pero ¿quién era el vocero ayer que salió diciendo que ellos tenían inteligencia del Estado, que les decía que había infiltrados? Esa misma inteligencia del Estado debería justamente revelarles que esto es mucho más grande de lo que lo están pintando y mucho más peligroso. Pero ayer, Guido, la presidenta de la Cámara de Comercio dio unas declaraciones bastante contundentes de ciertas cosas, ciertas medidas que se espera que se tome ya para poder calmar las aguas y calmar esta crisis. Ella nos acompaña hoy, Marcela Galindo Barrio nos acompaña y cuéntanos, Marcela, por qué se eligieron los puntos que se eligieron y por favor reiterarlos. Hablamos de la renuncia de Telvina de Bonagas, era una de ellas, echar para atrás la ley de incentivos turísticos. ¿Qué más? Buenos días, Flor, buenos días, Guido, y gracias por tenerme en su programa el día de hoy. Yo, más allá de tocar esos puntos que señalamos ayer, yo quiero dar un pasito para atrás y quiero reforzar el mensaje principal que enviábamos ayer. Y el mensaje principal que enviábamos ayer es que tenemos que cuidar nuestra democracia. Nosotros sentimos que estamos en un momento donde la democracia del país está en juego y se nos está saliendo de las manos. De ahí a que, entre varias cosas, hacíamos múltiples llamados. Hacíamos un llamado al funcionamiento entre el peso y los contrapesos de los tres órganos del Estado. Hacíamos un llamado a fortalecer nuestro sistema de democracia. Hacíamos un llamado a luchar y atacar la corrupción, a eliminar privilegios, a abordar más el tema de la transparencia. Y entonces, entre otros, tocábamos los puntos que tú bien has mencionado, Flor. Sin embargo, estos no son los únicos y no serán los únicos. Nosotros sentimos que en la situación en la que estamos en este momento, donde hemos finalmente llegado a esa mesa única de diálogo y que nosotros vemos esa mesa única de diálogo como la vía a seguir para llegar a los acuerdos que tanto necesitamos, tiene que haber buena voluntad de todas las partes. Por un lado, nosotros le estamos pidiendo a los grupos organizados que haya buena voluntad de parte de ellos para que se abran las vías, es decir, la mesa ya está instalada, los grupos ya homologaron los puntos que quieren que se discutan en la mesa, eso ya está dado y eso se tiene que respetar. Ahora bien, pedimos buena voluntad de parte de ellos para que haya una apertura de vías. Sin embargo, todos los diferentes actores que vamos a participar en esa mesa tenemos que mostrar estos actos de buena voluntad. Y el señalamiento que nosotros hacemos es a los señores del gobierno que hasta el momento lo que han hecho ha sido ofrecer acciones en base a los reclamos de los grupos organizados. Lo que les estamos diciendo es: señores, a lo mejor lo que necesitamos para bajar la temperatura en este momento es algún tipo de ofrecimiento por parte de ustedes sobre los reclamos iniciales que hacía la ciudadanía, porque recordemos que todo este tema inicia con llamamientos a luchar contra la corrupción, con llamamientos a la transparencia, con llamamientos a atacar los temas de planillas y con llamamientos a atacar diferentes temas que están afectando a nuestra sociedad más allá de los temas específicos del día a día. Entonces, realmente yo creo que el llamado más allá de decir esta y esta acción, es decir, señores, partamos por delante, ofrezcamos esos actos de buena voluntad y como gobierno también veamos qué podemos hacer. Y ese mismo llamado va para la empresa privada. Nosotros estamos esperando que nos inviten a participar de la mesa. Ya se nos ha confirmado, bueno, no se nos ha confirmado, se nos mandó una respuesta formal diciendo que seremos involucrados en la mesa de negociación en el momento en que nos manden a llamar, que lo han denominado una segunda fase o una segunda instancia. Y de esa misma manera, pensamos nosotros que cuando la empresa privada llegue a esa mesa de negociación, la empresa privada también debe llegar con algo que ofrecer. Hay gente que cuestionó ayer, si bien es cierto que el combustible es coyuntural y otras peticiones que se han venido profundizando en estos últimos días, hay quienes están percibiendo, y lo comentaban en redes ayer después de la comunicación de la Cámara de Comercio,
que entre las propuestas de la Cámara de Comercio no aparece nada de medicamentos y que hay un tema ahí de conflicto de intereses. ¿Qué se puede responder al respecto? Bueno, realmente la comunicación que nosotros emitimos ayer, digamos que era una comunicación un poco más amplia, pero definitivamente que el tema de medicamentos está en la mesa y tiene que ser abordado. Yo creo que es importante recalcar que el tema de medicamentos ha venido siendo abordado en diferentes instancias. Sin embargo, lamentablemente es un tema que las soluciones toman tiempo en implementar. No es tan sencillo como el tema del combustible, congela el precio del combustible y salimos adelante. O sea, el tema de los medicamentos es un poco más complejo. Y yo comentaba ayer, yo por mi parte, yo he trabajado en múltiples mesas de diálogo, he trabajado en múltiples mesas técnicas, yo estaba involucrada en mesas técnicas en la Caja de Seguro Social, yo estaba involucrada en mesas técnicas en la Asamblea Nacional, yo participé por 5 meses en el diálogo del Pacto del Bicentenario y actualmente estamos participando en la mesa que ha instalado el vicepresidente para atender y atacar el tema de los medicamentos. Y lo que estamos viendo y lo que vemos siempre como tema principal a resolver con el tema de los medicamentos es el abastecimiento pleno de medicamentos en la Caja del Seguro Social. Yo sé que el tema central es el costo de los medicamentos. Sin embargo, al tú atacar de frente el tema de abastecimiento en la Caja de Seguro Social, tú le estás brindando un alivio inmediato a toda la población que depende de la Caja del Seguro Social. Y es decir, toda la población asegurada que ya pagó su cuota, estas son personas que de una vez tienen derecho a recibir servicios de salud y medicamentos sin tener que desembolsar mayor plata de su bolsillo. Entonces, ¿qué mejor que poder tener una caja de seguro social fortalecida con un abastecimiento pleno y que esas personas simplemente no tengan que ir a la farmacia privada, sino que simplemente tengan sus necesidades cubiertas a través de los mecanismos que les ofrece el Estado? Sin duda, Marcela, que ese es un tema importante, pero también el abastecimiento, pero también hay que hacer algo porque no parece razonable que un medicamento producido por el mismo laboratorio se consigue en los países vecinos a Panamá en 4 o 5 veces menos de lo que vale en Panamá. Eso no hace sentido. El tema del tamaño del mercado no parece lógico porque los países vecinos incluye a Costa Rica, que es un país similar al nuestro, en la misma área geográfica. Entonces no tiene mucha lógica, digamos, la complejidad que se le quiere atribuir al tema del costo de los medicamentos en la farmacia privada. Es importante, pero el otro punto también, exacto. Sí, pero mira, ahí hay que hacer una corrección. Cuando nosotros comparamos Panamá con la región es Centroamérica y en algunos casos se incluye el Caribe y en algunos casos se incluye República Dominicana y el Caribe. Pero realmente nuestra región principal es Centroamérica. Cuando se hacen los análisis contra Centroamérica, Panamá no tiene los medicamentos más caros de la región. Panamá usualmente ocupa el 3er lugar, siendo el primero con los medicamentos más caros Costa Rica, con todo y que es un país fabricante de medicamentos. El segundo es Guatemala y el tercero es Panamá. Y por debajo nuestro entonces se encuentran Honduras, El Salvador y Nicaragua. Así que eso es importante aclararlo. Cuando nosotros hacemos la comparación con Costa Rica, los medicamentos en Costa Rica están más caros que en Panamá. Ya cuando nos comparamos con Colombia, ahí sí Colombia tiene unos precios mucho más bajos que el mercado panameño, pero hay diferencias circunstanciales en cómo funcionan los mercados, que son los que inciden en esa diferencia de costos entre un país y el otro. Y todo empieza desde la base de decir, analicemos estos mismos laboratorios, a qué precio le venden a una región versus otra. Recuerda que Colombia no está en la misma región que Panamá, no se considera en la misma región de Centroamérica. Y cuando nosotros juntamos todo Centroamérica, es que entonces llegamos más o menos al mismo número de población que tiene Colombia solamente. 48 millones de habitantes. La pregunta es, ¿ustedes estarían de acuerdo o directamente, Marcela, tú estarías de acuerdo con la propuesta que hay sobre la mesa de abrir las importaciones siempre y cuando tengan registro de FDA? Mira, esa parte es importante y gracias por la pregunta. El que los medicamentos tengan un registro de FDA, tengan un registro de EMA o tengan un registro de cualquier otra autoridad sanitaria de país de alto estándar sanitario, es una parte importantísima. Sin embargo,
no puede ser el único requisito. Que nosotros queremos que vengan medicamentos de estos países, efectivamente queremos que vengan medicamentos de estos países, sin embargo tenemos que tener un poco de cuidado y de control cuando tú abres esa puerta. Y lo que siempre hemos dicho es, si nosotros tenemos en Panamá los controles adecuados para poder monitorear la farmacovigilancia, perfecto, que vengan, pero necesitamos tener confianza y certeza por parte de nuestras autoridades que esos controles están implementados. Porque el problema es que la importación paralela, si bien sirve para muchas cosas, como mejorar costos, mejorar acceso, etcétera, en muchos casos la importación paralela también es una puerta de entrada para falsificación de medicamentos. Entonces, si lo único que tú vas a pedir es una copia autenticada o un registro sanitario, pues tienes que tener más controles en el camino para asegurarte de que ese medicamento realmente venga de ese laboratorio, de esta fábrica y que cumpla con los estándares de los países que nosotros consideramos de alto estándar sanitario. ¿Atenógenes? Bueno, Marcela, creo que aquí hay un elemento también clave e importante. No desvirtuemos el centro de las discusiones que se están teniendo en este momento. Y esto lo digo porque pareciera que también hay mucha gente interesada en comenzar a ver las ramas y no necesariamente la profundidad de la discusión. Esto comenzó, ¿por qué? O sea, las protestas no se dan en el vacío, las protestas se dan en función de una serie de reclamos legítimos que la comunidad, en términos generales, el país entero comenzó a reclamar a las autoridades. Que partió por el tema de combustible es cierto, pero ¿en qué momento se va a llegar a profundizar estos temas? Yo creo que sí, parte de la conferencia de prensa de ayer de la Cámara de Comercio giraba en la necesidad de centrarse en los problemas genuinos que están afectando a la población, Marcela. Yo creo que eso hay que destacarlo. Sí, definitivamente. Y mira, te comento lo siguiente. Nosotros hemos venido viendo cómo ha venido evolucionando un poco los temas que se han venido manejando. Para nosotros, en primera instancia, digamos que las primeras voces lo que hacen es ese llamado a decir: necesitamos tener un mejor control de los gastos del Estado, necesitamos evaluar mejor el tema de las planillas, necesitamos más transparencia, necesitamos luchar contra la corrupción. Y el mensaje iba más por esa vía. En efecto, a medida que van pasando los días y se van implementando las diferentes mesas de negociación, el tema entonces va aterrizando un poco más en lo que es el tema del combustible, el tema de alimentación y el tema de medicamentos, y que en efecto son situaciones reales que vive la población todos los días en nuestro país, porque en un momento determinado dijimos, bueno, hay algunos elementos políticos que están incidiendo, que están contribuyendo a la discusión, etcétera, y todo eso puede ser cierto, pero yo creo que nosotros tenemos que partir de la base de que la sociedad está afectada. Hay múltiples causas para esto, sabemos. Como bien hemos dicho, venimos pasando una pandemia y venimos por un proceso de reactivación económica. Lamentablemente, la reactivación económica no ha sido, no ha evolucionado, o digamos, la reactivación de los empleos no ha evolucionado a la misma velocidad que la reactivación económica, y eso es un problema, porque aquí tienes ya población directamente afectada que ve su poder adquisitivo disminuido. Y son personas que realmente entonces pasan mucho trabajo para poder cumplir esas necesidades básicas y poder llevar a su casa comida, poder llevar a su casa medicamentos, poder llevar a su casa todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, en efecto, tenemos una situación inmediata que tenemos que atender, que son los temas del combustible, que son los temas de alimentos y que son los temas de medicamentos. Pero ya vemos cómo se han agregado otros factores en la mesa de discusión, como bien veíamos y como bien comentaban ustedes, que ya entonces son un poco más amplios en tocar temas de educación, que es justo y necesario en nuestro país, ver cómo podemos realmente garantizar los fondos suficientes para mejorar la educación en nuestro país, pero estando claros que no es solamente un tema de fondo, hay temas estructurales que hay que tocar en esta coyuntura, temas de corrupción, hay que abordarlos, y el mensaje es: tenemos temas inmediatos que tenemos que abordar y en los cuales
tenemos que darle algún tipo de alivio a la población. De aquí las medidas de apoyo o de alivio que está sugiriendo el gobierno. Nosotros seguimos haciendo el llamado a que los fondos para estos apoyos o para estos alivios económicos tienen que venir de un programa o de un análisis del presupuesto general del Estado. Se tienen que implementar medidas de austeridad y se tienen que implementar medidas de ahorro para poder atender esta situación y no tener que recurrir a más endeudamiento. Pero paralelo a las situaciones inmediatas, no podemos dejar de lado los problemas estructurales que tenemos en nuestro país en materia de educación, salud, seguridad social e incluso crecimiento económico sostenible, un crecimiento económico que logre cerrar las brechas tan grandes de desigualdad que existen dentro de nuestro país, para que nosotros realmente podamos tener ese impacto, ese alivio, esa incidencia en la población, pero no solamente para hoy, sino a mediano y a largo plazo. Bien, hay que esperar a ver que se instale la mesa hoy finalmente y luego se avance en la que ha denominado el arzobispo Ulloa la segunda etapa, que es donde van a participar los otros actores sociales, incluyendo a los gremios, es decir, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que agrupa prácticamente a todo el sector económico, ¿no? Tenemos los comerciantes, los agricultores y los industriales. Así que... Sí, esa parte es Marcela, importante. muchas gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Nosotros tenemos una pausa, debe estar llegando ya Ricardo Lombana, que va a acompañarnos en la segunda parte del programa, aquí en Cuarto Poder. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más. De regreso con más. Oye, ya abrieron la vía Centenario. Sí, ya acaba de darse la apertura. Son cierres y cierres que se están dando. Me están informando también de cierre de Ribato. También. Hay que ver. Y ahora con la presencia de estos mercenarios en la ruta, hay que también ver qué va a pasar. Ese es el calificativo, mercenarios. Son Así es, armados. Si tú ves al propio dirigente allá de Bigui diciendo, bueno, aquí les presento a las tropas élites que vienen a... ¿Esto qué es? Sí, o sea, Sí, ¿eso una qué es? anarquía absoluta. Por favor, anarquía. Y este asunto de estar esperando todavía si da la orden de detención del sujeto, o sea, si el tipo dijo esto a las 10 de la noche de ayer, ¿cómo es posible que a esta altura todavía no hay una orden de detención? Para otras cosas sí suelen ser Claro, bastante rápido. Por favor, hombre. En lo que sí me sigue haciendo demasiado ruido, cada minuto me hace más ruido es el silencio de Nito Cortizo. Totalmente. No sé, tenemos al invitado en línea y me gustaría saber su opinión. En línea no, en No, está en presencia. presencia. No está Quedé bien. con la vaina. No está en virtual. el mundo virtual todavía. Está en línea porque está fit, pero... Sí. Exacto. No es virtual, Flor. ¿Qué hacía Aquí antes? estoy. Yo no sé, aquí estoy. Sí. Bueno, Ricardo Lombana. Bueno, que hay presidente- políticos ahora en otros países que están haciendo hologramas. Sí, no, pero no es Vamos, holograma. vamos a ver si en la campaña del No, 2024 holograma es se equitación. implementan los hologramas. Ah, que no es Bueno. lograr más equitación. Ricardo, presidente del movimiento Otro Camino, que ya es un partido político formalmente constituido. Tu análisis de la situación actual del país y del vacío del liderazgo terrible que se percibe. He estado expresando en los últimos días, tanto yo como cabeza del movimiento Otro Camino, como el propio movimiento Otro Camino, los distintos puntos de vista sobre cómo vemos esto. Enfoquémonos primero en lo que está pasando hoy, que creo que es lo más urgente. No tanto en la génesis del problema, que de eso también vamos a hablar. Lo que está pasando hoy. Hoy, la protesta legítima, la preocupación legítima de todo un país que se ha sentido en abandono, no solo abandonado por este gobierno, sino por un sistema político que no le responde y que ha abusado del ciudadano, se lanzó en una protesta muy legítima, hoy desvirtuada por algunos elementos que evidentemente quieren causar daño y han querido causar daño en la protesta. Creo que eso es evidente. Pero esta situación de caos, de anarquía, de vandalismo dentro de las protestas, de violencia, sí, podemos señalar a quienes lo hacen, pero todo esto está ocurriendo por la irresponsabilidad del gobierno nacional, porque lo ha permitido. Lo ha permitido primero por no haber tomado las acciones y las medidas que debió tomar hace 2 semanas, ni hablar de las que debió tomar hace 1 año, hace 2 años, o incluso cuando asumieron gobierno. Y esta es la fecha, después de ya varios días de crisis,
en que el presidente de la República no aparece, no da la cara, esconde incluso, diría yo, la cabeza como un avestruz en medio de una situación que, ¿por qué no decirlo sin sonar alarmista?, pudiera generar víctimas, pudiera generar una situación de violencia y de enfrentamiento entre panameños que nadie quiere. Entonces, aunque tenga poco que decir, el presidente tiene que salir a darle la cara al país. Y ese es el llamado que nosotros le hacemos hoy a quien fue elegido el 5 de mayo del 2019, con una minoría sí, pero como presidente de la República, para tomar decisiones. Y tiene 3 años evitando tomar las decisiones que el país necesita, y ya el país está al borde de una crisis que se puede salir completamente de control y requiere su presencia. Mira, incluso gente que no está de acuerdo nunca con las represiones piensa ahora que ya ahí es momento de poner orden. Pero ¿cómo no se cruza el límite de la violación de derechos? Mira, todos podríamos pensar, Flor, fácilmente que esto ha sido una estrategia del gobierno. O sea, me echo para atrás, metemos algunos infiltrados ahí que busquen el caos, como los tipos estos que hemos estado viendo, que no les interesa nada mejorar la situación del país, que están en otra agenda. Y entonces luego, evidentemente, la gente quiere orden y los panameños queremos vivir en paz. Los panameños no somos pendejos como para no ver lo que está pasando, y como el gobierno fácilmente se ha echado para atrás, no hago nada, metemos un par de anarquistas aquí y entonces se desvía la atención hacia eso. No quiero enfocarme en eso, panameños, no nos enfoquemos en eso. El que hace ese tipo de actos terroristas tiene que estar preso. Enfoquémonos en cuál es la raíz de la protesta, que es la que tiene a todo un país molesto, a todo un país cabreado, ¿por qué no decirlo así? Es allí donde tenemos que enfocarnos. No nos desviemos por las ramas. ¿Cuáles son las ramas de hoy? Los anarquistas que están apareciendo, quienes quieren hacer de esto una discusión ideológica o una discusión de lucha de clases, los políticos oportunistas, ¿no?, que están tratando de sembrar el fuego y azuzar el fuego en medio de una situación como esta, porque tienen casos pendientes con la justicia. Enfoquémonos en el centro del problema. ¿Cuál es la necesidad del panameño hoy? El panameño no tiene empleo, el panameño quiere que baje el costo de la canasta básica de los alimentos, el panameño está contra la pared por el costo del combustible, por el costo de los medicamentos y acceso a medicamentos, y está cansado de un sistema que roba, que despilfarra recursos, que desvía, que abusa de los recursos para ciertos grupitos, UNACHI, creación de corregimientos, botellas en la asamblea, asesorías, consultorías, un montón de cosas, y la gente quiere que esto se detenga. Y esto no se va a detener ni por Twitter, ni con diálogos que no representen a toda la población. Hay que tomar medidas concretas y nosotros hemos estado compartiendo con la población cuáles son esas medidas concretas que nosotros pensamos que el presidente Cortizo debe implementar a partir de hoy. La primera va enfocada hacia el cambio de gabinete. ¿Por qué? Porque el gobierno hoy perdió credibilidad. Hoy nadie le cree al gobierno nacional. ¿Se deben quedar los que están haciéndolo relativamente bien o deben salir todos o poner todo su cargo a disposición? Yo he propuesto, el Movimiento Otro Camino ha propuesto un cambio total del gabinete, que todos pongan su cargo a disposición, y lo ideal para recuperar credibilidad sería la integración de un nuevo equipo de gobierno en el cual se consideren personas no vinculadas al partido de gobierno. ¿Por qué? Porque se necesita recuperar la credibilidad. Y si se va a reemplazar o se van a reemplazar figuras afines al PRD con otras figuras afines al PRD, no van con eso a subsanar el problema de credibilidad que tienen. Segundo, aunque esto no depende del presidente de la República, él sí puede mencionarlo, hacer el llamado y nosotros como población solicitarlo. El Contralor General de la República
debe poner su cargo a disposición o debe renunciar. Todo este despilfarro de fondos públicos histórico que se ha dado en el país ha sido ante la mirada cómplice o tal vez la mirada para otro lado del Contralor General de la República. Eso en cuanto a cambios de funcionarios. Medidas concretas hemos estado expresando. En el costo del combustible está bien el congelamiento, pero todos sabemos que eso es una medida temporal. Y que los expertos han dicho que es insostenible. Es que es insostenible en el tiempo. Esto no es sostenible en el tiempo. Tenemos que plantear en la discusión la apertura del mercado, mayor competencia en el mercado nacional en cuanto a los importadores. Tenemos que plantear los mecanismos y la energía alterna, ¿no? Los combustibles alternos, todo el tema de la movilidad eléctrica a mediano y largo plazo. O sea, hay medidas que son inmediatas, temporales, pero hay medidas también que son de mediano y largo plazo. El tema de los alimentos, igual. Podemos incluir en la canasta básica o en el control de precios de manera temporal una serie de alimentos importantes, pero todos sabemos que el control de precios no puede durar toda la vida. Hay que atacar, ha durado más de 10 años. hay que tocar las causas de por qué se producen alimentos tan caros, Ricardo, o no competitivos en Panamá. ¿Por qué piensas, siendo Cortizo un político, desde mi punto de vista, uno cualquiera llega a la presidencia, es un político de mucha experiencia, ¿por qué no está haciendo eso? O sea, ¿por qué se está manteniendo al margen de una situación tan crítica por la que está atravesando el país? ¿Cuál es habiendo tenido tanto manejo, habiendo sido claro, o sea, por eso todo. te digo, no, él no es un improvisado en la política, él tiene mucha experiencia. Y si llegó al cargo es porque también tiene mucha inteligencia, ese es mi análisis. Y por otro lado, me gustaría agregar a esa pregunta la influencia que está teniendo el vicepresidente Carrizo en este escándalo. ¿La influencia de quién? De Gaby Carrizo. Ah, con Nito Cortizo. O sea, que el que está influyendo en Cortizo es Gaby Carrizo. O uno en el otro. No, de alguna manera. lo que sí es sorprendente es lo que anotaban. O sea, como una personalidad política como Laurentino Cortizo, claro, que ha tenido que enfrentar desde diferentes posiciones, crisis parecidas a esta, ahora ha desaparecido. Bueno, Exacto. y mi complemento a esa pregunta es ¿qué influencia tiene en ese comportamiento de Nito Cortizo el señor Gaby Carrizo? Mira, si tú tomas como referencia, vamos a tomar una referencia, y en campaña se mencionaba mucho esto, que el señor Cortizo había tenido en su momento el carácter y la interés de renunciar como ministro de Estado en el gobierno de Martín Torrijos, cuando no estuvo de acuerdo con una negociación que se estaba haciendo, según lo que él planteó, a espaldas del sector agropecuario panameño y del sector productivo panameño. Y como él se sintió traicionado y que se estaba traicionando al sector productivo con eso, él renunció. Bueno, hoy, el país entero, no solo los productores, están siendo traicionados por el PRD y por el gobierno. ¿Dónde está esa entereza? ¿Dónde está ese carácter que en un momento se mostró, pero ahora, para defender a todo un país que le está diciendo, señor Cortizo, despéguese si es que todavía puede, si es que todavía tiene la intención, de los diputados corruptos del PRD que desde la Asamblea están controlando este país, y tome las decisiones que tiene que tomar en beneficio de la población? Pero sepárese también, señor Cortizo, de aquellos intereses económicos que quieren imponerle y le siguen imponiendo la agenda. Sobre el tema de medicamentos que se hablaba acá más temprano, la importación paralela tiene que aprobarse, tiene que impulsarse, y la tiene que impulsar el propio gobierno nacional. Y esa es una de las soluciones para abrir el mercado de medicamentos. ¿Y no se aprueba que por los intereses económicos de la farmacéutica? Ese no es, yo no sé por qué Cortizo no lo aprueba, pero eso simplemente es una decisión. Y ven acá, sí. No, ni Cortizo ni nadie, Ricardo, de esto estamos hablando hace 10 años. O sea, estos problemas no son de ahora, son de hace más de 10 años. Pero hablemos los mismos. Del destete, de la separación que él tiene que hoy poner. ¿Para quién gobiernas? ¿Para qué quería ser presidente, señor Cortizo? Usted tiene que gobernar para la población. Entonces, para gobernar para la población, tome las decisiones que abran el mercado de medicamentos, tome las decisiones que abran el mercado también de los combustibles en Panamá,
tome la decisión también que se tienen que tomar y los marcos jurídicos para abrir el mercado energético. Y coincide con la Allí posición- se impacta el costo de la vida. Pero pareciera que le es imposible separarse de ciertos intereses económicos para tomar decisiones en beneficio de la población y pareciera que le es imposible separarse de quienes mandan desde la Asamblea Nacional y tomar decisiones en función de la población. Solo si él se atreviera a sentarse con Cristiano Adames y con el grupo de diputados del PRD en la Asamblea, a decir, señores, o eliminamos las botellas y los privilegios que ustedes tienen, o el país se nos va a venir encima, eso sería ser responsables de la presidencia de la República, o simplemente yo voy a actuar como presidente, pero no vemos ni una ni la otra. Y se habló de Carrizo, o del vicepresidente Carrizo. Yo, la verdad, como panameño me siento muy preocupado al ver en manos de quienes estamos ante una crisis nacional como esta. El espacio de diálogo que se ha abierto tiene que ser inclusivo, tiene que participar más actores, tiene que dársele la legitimidad para que se tomen las decisiones que la población está pidiendo. Y un comentario puntual sobre el corredor humanitario y alimentario, sobre el paso de alimentos y productos a través de la carretera para que lleguen a los mercados y lleguen a la ciudad capital y a los distintos puntos. Esto se tiene que garantizar. El Estado tiene que garantizar la movilidad y el paso de alimentos, de combustibles, de medicamentos y de situaciones urgentes para la salud. Y en esto hay que hacer énfasis. Aquí el gobierno sí no puede echarse para atrás. En este punto, la Cámara de Comercio explicaba, la presidencia de Marcela Galindo, una de las peticiones que tienen ellos es que se eche para atrás la ley de incentivos turísticos. ¿Coincides con esa posición? Sí coincido, lo hemos expresado, lo expresamos antes que se aprobara la ley y ahora, y creo que aquí en este programa hace algunas semanas lo pudimos decir. ¿Qué le impide al presidente Cortizo pararse del lado de la población y no de ciertos intereses que se benefician con ese proyecto de créditos fiscales e incentivos turísticos? Yo me pregunto, así como el tema de los medicamentos atenógenos que usted dice, y otros aspectos, pareciera que se está queriendo beneficiar más a ciertos grupos y no a la mayoría de la población. Sí, ya la ley se aprobó, pero se puede derogar. Pero se puede derogar y el presidente tiene la obligación de escuchar a su población, a sus electores, a los ciudadanos. Oye, ya está la la propia Patel. Sí. Y derogar la ley, devolverla realmente sea para incentivar. Yo coincido contigo. O sea, yo no creo que un político con tanta experiencia como Laurentino Cortizo esté siendo secuestrado por nadie. Yo coincido. No lo hace víctima, porque no le da la gana. Creo que es así. Mira, al principio, no lo hace porque no le da la gana. Porque si hubiese querido hacerlo, hace rato lo hubiese hecho. No sé quién está secuestrado por quién, porque uno depende del otro al final del día. Los panameños estamos secuestrados por un sistema político que se asocia con ciertos elementos del sector económico y que no están dejando que este pueblo surja y que este país surja. Pero hay que transitar con cuidado. Y sobre Cortizo. Pero hay que transitar con cuidado porque hay muchos sectores que están tratando de llevar esta pelea a una pelea de ricos contra pobres o de buenos contra malos. Eso es un peligro. No, eso sí es peligroso. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de planteamiento. Y eso lo cuestiono de quienes lo plantean, como la diputada Zulay Rodríguez, que ella cree que todos los problemas del país se solucionan enfrentando panameños. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, Atenógenes. Aquí hay mercados. Hablemos de energía, hablemos de combustible, hablemos de medicamentos. No se trata de destruir a esas empresas para que haya medicamentos, combustible y energía más barata. Se trata de tener la valentía de aprobar las leyes que abran el mercado y que esos elementos económicos se atrevan a competir. Yo soy pro competencia. Y en el tema de medicamentos, ojo, los medicamentos no son ni zapatos, ni gasolina, ni bolígrafo, ni bates, ni manillas. La salud es un derecho. Y el acceso a medicamentos no solo es un tema de las reglas del mercado. El Estado tiene que meter su mano,
tiene que impulsar el marco jurídico y está obligado a garantizar el acceso a medicamentos, tanto en el sector público y implementar las medidas para que haya impacto en el sector privado en la venta de medicamentos. No estoy de acuerdo con ese discurso atenógenes, pero la verdad es la verdad. Hay de parte y parte. En esta crisis nacional nos tenemos que mirar en el espejo todos. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del sector político? Uno. ¿Cuál ha sido la responsabilidad del sector privado? Tú me vas a decir a mí que no ha habido aquí elementos del sector privado que se han asociado con gobiernos para robarle a la población y hoy caminan impunemente y libremente por este país. Ellos son parte del problema y la ciudadanía también los ve como parte del problema. Y eso le ha permitido a populistas y anarquistas hoy estar en el discurso. Entendamos que todos tenemos responsabilidad en esta crisis que estamos viviendo. Entonces hay que sentarse en la mesa y atacar los problemas de fondo. Y sobre Cortizo, te voy a hacer un comentario. Yo al principio pensaba que era un tema de incapacidad, pues. No pudo con el cargo, no pudo con el potro. Hoy por hoy, yo he abandonado un poco esa hipótesis y yo no tengo ninguna razón para pensar que su inacción no significa que él es parte de este sistema político corrupto que le ha dado la espalda a la población. Y más con el nivel de presidencialismo que se maneja en este país. Exacto. Que demuestre. Este es el momento que demuestre con quién está y si está con la población. Y si el presidente Cortizo hace un llamado, a pesar de que considero que es un gobierno corrupto, que le ha dado la espalda a la población, que no tiene credibilidad alguna, pero si para salir de esta situación y evitar caos, tiene que llamar a ciertos actores políticos, tiene que llamar a ciertos representantes, nosotros siempre estaremos allí por Panamá para buscar las soluciones que el país requiere. ¿Por qué los opositores no se han unido para pedir una coalición nacional, una unión nacional? Nosotros podemos unirnos, Flor, pero tenemos que querer lo mismo. Yo invito a Rómulo Rux y a José Isabel Blandón y a otros actores políticos a que unifiquemos el planteamiento y el discurso. Está Rómulo Rux y está José Isabel Blandón dispuestos a pedirle a sus representantes en la Asamblea Nacional, hoy, no mañana, Flor, hoy, a que ellos mismos propongan y empujen desde la Asamblea la eliminación de todo el paquete de botellas y el sistema clientelista que opera desde la Asamblea. O sea, no podemos separar eso del discurso. Ellos son de oposición, Ricardo. No, o sea, pero deberían. Yo asumo que si nombran botellas, son de gobierno, ¿no? Si Rómulo Rux y José Isabel Blandón, y lo digo con mucho respeto, están dispuestos a que desde sus diputados o los diputados de sus partidos se propongan los cambios que la propia Asamblea, no estoy hablando de los cambios que el país requiere, que la propia Asamblea, que es parte de la génesis del problema, se hagan desde la Asamblea y que esa bancada panameñista esté desde allí exigiendo la eliminación de las botellas, de los privilegios de los diputados y de todo el listado. Y Rómulo Rux, hace lo mismo con los diputados de Cambio Democrático. Eso les daría a ellos la credibilidad frente al país para unificar criterios y entonces poder hacer la lucha común en este momento. Por eso la invitación. ¿Pero lo han hablado o es así como que los invita, así como cuando uno dice te invito? Bueno, pero es que... No, yo creo que Ricardo está mandando un mensaje. Sí, pero mi pregunta es si lo han hablado. Se ha hablado en su momento que son temas importantes. ¿Para qué? Un reto, un challenge. Sí, claro, porque ellos, mira, ellos son panameños que también quieren contribuir con el país. Pero todo el país sabe que han pertenecido a estructuras políticas que le han causado mucho daño al país. Entonces hoy, así como para Cortizo es el momento de sacudirse, si lo quisiera hacer, hoy para el señor Rux y para el señor Blandón es la oportunidad de sacudirse de esas partes corruptas, de esas representaciones corruptas que mucho daño le hicieron a sus organizaciones y ahora pararse del lado de la población. Y con mucho gusto, y creo que tendría apoyo ciudadano, si el frente es común, pero no para figurar, no para tomarnos una foto y no para pensar en las elecciones, sino para pensar en cómo buscamos las soluciones. Y las soluciones pasan por la reforma del sistema.
Y la reforma del sistema pasa por la reforma de los partidos políticos. Está Rómulo Rux y José Isabel Blandón, están de acuerdo en que se reduzca el subsidio electoral que le dan a los propios partidos políticos. Si ellos se comprometen a que esa millonada que recibe Cambio Democrático y esa millonada que recibe el Partido Panameñista debe eliminarse o reducirse al mínimo, se seguiría ganando la credibilidad que se requiere para montar esa unidad. El llamado es sobre esos temas, y no porque lo digo yo, porque la ciudadanía está cansada de que el sistema chupe los recursos para los partidos, para los gobiernos, para unos pocos. Entonces es muy fácil hablar de unidad cuando se piensa, únanse, no. ¿Qué quiere el panameño? Estas cosas que estoy diciendo. ¿Estamos de acuerdo en pedir estas mismas cosas todos juntos? ¿Están dispuestos a que sus diputados en la Asamblea lo promuevan desde allí? Así sí, y eso es lo que el país está hoy requiriendo de sus líderes políticos. Importante invitación, importante mensaje. El reto que ha lanzado. Y está la pelota del lado de los si líderes de los partidos opositores. Voy a tratar de buscar algunos a ver si me dan algún tipo de respuesta. Vamos a ver aquí a mañana, ¿no? Pero es válido. Es válido es que yo no sé quién está asesorando al presidente. Pero la asesoría que hasta ahora le han dado al presidente no ha sido efectiva. No sé si él a lo mejor piensa que yo vi unos tweets, yo vi unos tweets del presidente después de 2 días de no aparecer. Sí, Un tweet con un video que duraba como 19 segundos sí. Con el presidente subiendo la escalera y diciendo el gabinete es eficiente. Aquí estamos. Yo en mis redes puse que ya no podía creer la publicación de ese tweet en un momento como este. Es momento de encontrar las soluciones. Las soluciones pasan por medidas drásticas como cambios de gabinete, cambios en la Contraloría General de la República, eliminación drástica o reducción drástica de contención y medidas de contención del gasto y del despilfarro de fondos públicos. Nosotros hemos enumerado 20 de ellas en múltiples planteamientos que hemos hecho en los últimos días. Medidas concretas para reactivar la economía. Aquí lo que no hay es empleo. No podemos seguir peleando entre panameños, no podemos seguir haciendo que se pierdan las cosechas, que se pierdan los productos, que todo el mundo pierda citas médicas, que todo el mundo pierda trabajo. Busquemos las medidas que hay que aplicar hoy. Hoy hay que levantar el estado de emergencia. En eso debería estar pensando el presidente Cortizo. Hoy, con todo el recorte presupuestario que hay que hacer, que dicho sea de paso, Benicio Robinson quiere instalarse o autoinstalarse como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sin pasar por la votación de la Comisión de Presupuesto. Y ojo, que quisieran adelantar la discusión del presupuesto o la aprobación del presupuesto en la comisión, porque ahí hay que aprobar los recortes. Con todos esos recortes se requiere reactivar la economía, crear programas de microcrédito y préstamos a los micro y pequeños empresarios y productores, fondos de ayuda no reembolsable, poner las obras comunitarias a funcionar. En eso es que hay que estar pensando como salidas inmediatas al problema que tenemos. Y también tener la discusión sobre las medidas de largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con la deserción escolar que se triplicó en la pandemia? Bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar el sistema? Tenemos que hacer un recorte drástico de tiempo, porque se nos acabó el tiempo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedir el programa. Gracias, Ricardo Lombana, por la participación. Despide, Ricardo, si quieres, puedes pedir. No, gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de dirigirme al país en momentos tan difíciles en los que estamos todos preocupados por el futuro. Si usted sigue con Telemetro Radio, viene el brunch, igual en Oye TV y en RPC Televisión, Salud Primero. Hasta mañana. Hasta mañana.